Hoy presentamos CIA, Archivos Ocultos. Aquí, nave fantástica, contacto pista OK. Recibiendo perfectamente, Jiménez. Buena suerte en la nueva atmósfera. Prometo no defraudarles, muchachos. Prometo no defraudarles. Desde el incidente Roswell, en 1947, numerosos científicos y militares se vieron involucrados en el oscuro asunto de los ovnis estrellados y sus consecuencias. Hombres de la talla del presidente Harry Truman, del secretario de Estado James Forrestal o Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, conocían el secreto mejor guardado. Se cree que algunos escondieron información relacionada con los ovnis celosamente para desarrollar proyectos científicos que copiasen la tecnología obtenida de los objetos capturados. Estos hombres fueron los responsables del llamado Watergate cósmico, haciendo un paralelo con el escándalo protagonizado por el presidente Nixon. Es el caso, por ejemplo, del almirante Roscoe Hillenkoetter, fundador de la Central de Inteligencia Americana, CIA, en 1947, y su primer director hasta 1950. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó activamente para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y desde aquel entonces, en que comenzó a hablarse de platillos voladores, mostró un a veces sobreactuado desinterés por estos. En 1957 fue nombrado vicepresidente de la NICAP, la primera organización ufológica civil norteamericana. Uno de los principales objetivos de la NICAP era, paradójicamente, acusar a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de ocultar la verdad sobre los ovnis. Curiosamente, la NICAP, o Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos, nunca denunció el asunto de los ovnis estrellados. Por su parte, la CIA, en estos 50 años de ufología moderna, se ha transformado en la ambigua instancia de, por un lado, una fuente de información de ovnis y por otra, obstaculizadora para la investigación seria. Mira, es bien fácil. Todos los miércoles a eso de las 5 para las 10 de la noche, te tiras en tu sillón preferido o en tu cama, abrazas tu peluche, enciendes un cigarrillo y conectas con el 95.5 del dial FM de Curicó Radio Fantástica y conectas a su vez con Planeta Fantástico, el único programa de ufología en la provincia y uno de los pocos en todo Chile. Estamos para hablar de ovnis y hoy especialmente de la CIA y los archivos ocultos que tienen relación con los 50 años de ufología moderna. Escuchaban al principio del programa la música del grupo chileno Aparatos Raros, que fue uno de los principales representantes del rock latino de los años 80. Estoy con los hermanos Nilo, soy Juan Pablo Jiménez, Planeta Fantástico. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Buenas noches también a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este horario. Y comenzar ya rápidamente, porque la información es bastante, a entregarles todos estos datos importantísimos. Ajá. Yo, antes de comenzar, les recuerdo, como siempre, que contactan con Planeta Fantástico al 31 22 63 y participan en el sorteo de todos los programas al final del programa, valga la redundancia, de un ejemplar de la revista Revelación. Tenemos dos y vamos a regalar hoy día también un cassette con la conferencia OVNIs en el Mundo que se realizó en Chile el 16 de marzo recién pasado. De enero, recién pasado. Por el periodista Jaime Maussan, una de las eminencias de la ufología mundial. Son 60 minutos de su ponencia, que fue aproximadamente 2 horas, pero aquí está lo más importante también. Así que ya sabes, 31 22 63, Revelación o Jaime Maussan. El saludo también para quienes recién se integran y se conectan con este fascinante mundo de la ovnilogía. Vamos a conversar de temas súper interesantes esta noche. Es algo que podríamos titular como desmentida oficial, ¿verdad? Ajá. Porque efectivamente uno de los organismos más importantes que ha tratado de desmentir el asunto de los ovnis es la CIA norteamericana, la agencia o la Central de Inteligencia Americana.
Por su parte también tenemos el símil en lo que es la ex Unión Soviética o Rusia, que fue hasta el día de hoy la KGB. La KGB. Y otros países que también tienen sus organismos especializados en materia de este tipo, de alto secreto, o militar principalmente, o gubernamental, y también han tratado de echar todo un velo de silencio y ocultar el fenómeno de los ovnis. Muchachos, para entrar en materia, ¿la CIA nace como una instancia justamente por la investigación que se estaba llevando de los ovnis o fue uno de los temas que motivó a la creación de esta entidad? Creemos que fue motivación del propio, bueno, en aquel entonces, estamos hablando de 1947, la presidencia la tenía Harry Truman, especialmente en los Estados Unidos, que fue la mayor casuística de esta investigación que comenzó a realizarse en aquellas fechas. No olvidemos que estaban aconteciendo fenómenos bastante extraordinarios a partir de la década del 40 en los Estados Unidos, y es en 1947 donde, digamos, el propio Harry Truman decide crear una central de inteligencia que analizara todo esto, esta documentación y todos estos eventos tan importantes que estaban aconteciendo en los Estados Unidos. Aquí surge el nombre importante del almirante Roscoe Hillenkoetter. Por ejemplo, él fue el fundador de la Central de Inteligencia Americana. Fue, digamos, el que puso en auge las órdenes del presidente Truman. Y en 1947 este fue su primer director hasta el año 1950 aproximadamente. Recordemos que este señor, un gran almirante norteamericano, durante la Segunda Guerra Mundial trabajó activamente para los servicios de inteligencia de su país, y desde que comenzara a hablarse del tema de los platillos voladores, él mostró un desmesurado interés por estos. Pero simplemente este interés se fue mostrando en forma negativa, ya que lo que se pretendía realmente era seguir las indicaciones de los grandes líderes del gobierno y también las del presidente Truman, e ir ocultando realmente todo lo que se descubriera sobre los ovnis. Bueno, hay que recordar a los auditores que en 1947 se crea entonces la CIA, lo que coincide con el primer avistamiento, digamos, oficial de la ufología moderna, que es con Kenneth Arnold en Washington. ¿Hay una relación ahí? Sí, lo importante también que hay que tener en cuenta es que ya como se estaban masificando muchos avistamientos, muchos testimonios de personas, tanto de personal civil como militar especialmente, este departamento de la Central de Inteligencia Americana tenía la finalidad de ocultar los hechos al público, de ocultarlos también a la prensa. Algunos datos se filtraron en aquel tiempo, como el caso de Kenneth Arnold, que fácilmente llegó a la prensa y de ahí se bautizaron como Flying Saucer o platillos volantes. Pero posteriormente a este caso ocurrieron otros importantes. Recordamos lo sucedido al capitán, un as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mantell, donde habría perdido la vida al tratar de interceptar uno de estos aparatos. Ahí surge los tentáculos, como se llama, de la CIA, y especialmente la Fuerza Aérea también comienza su famosa investigación del proyecto Blue Book. La CIA tenía la misión de que no se filtrara información por parte de la Fuerza Aérea hacia los periodistas o hacia el público civil. Ese era uno de los principales trabajos que tenía o de acción que tenía la CIA en aquel tiempo, en aquellos inicios. Hay bastante, disculpa Fernando que te interrumpa, hay bastantes cosas importantes aquí. Lo paradójico de todo esto, o lo contradictorio, es, por ejemplo, que el propio almirante Roscoe Hillenkoetter, que fuera director de la CIA o fundador de la CIA, en un comienzo fue nombrado director o nombrado vicepresidente, un cargo de bastante importancia dentro de lo que fue el Comité Nacional para la investigación de los fenómenos aéreos de ese país. Por lo tanto, si en un comienzo Hillenkoetter comenzó a hablar o a tratar de que la Fuerza Aérea revelara estos informes sobre ovnis, que eran algo real, algo no ficticio, posteriormente tomó la iniciativa, bueno, por órdenes superiores obviamente, de ir acallando todo esto y tergiversando la verdadera información que estaba llegando a las páginas del público. Es decir, en cierto sentido, todo el almirantazgo, podemos decirlo, y las partes principales del gobierno trataron de ocultar sistemáticamente el asunto OVNI y los informes. Ahora, bueno, seguramente lo que se están preguntando muchos auditores, la CIA nace fundamentalmente por estos fenómenos extraños aéreos, estos fenómenos anómalos. ¿Por qué ocultarlos?
¿Por qué? Bueno, hay bastantes opiniones. Por ejemplo, una de estas, ocultar el fenómeno de los ovnis, en un comienzo para los Estados Unidos significó una supremacía en cuanto al campo militar. Recordemos que en ese tiempo estábamos en se encontraban estos países junto a lo que es la ex Unión Soviética en una guerra fría prácticamente ya a las puertas, y el que tuviera la supremacía sobre una tecnología totalmente diferente, superior obviamente, como era la de los ovnis, que se mezclaban generalmente entre los numerosos combates aéreos que tenían las fuerzas aéreas, era obvio que recuperar esta tecnología, asimilarla y quizás copiarla, significaría una supremacía militar rotunda para el país que la poseyera. Y fue quizás la iniciativa del por qué se comenzó todo esto primero como una psicosis colectiva, como un miedo, digamos, a una invasión por parte de otra potencia. Recordemos que los norteamericanos pensaban que eran los soviéticos los que tenían este secreto como un arma, y a la vez los rusos también, o los soviéticos también pensaban que era arma norteamericana. Pero los dos países estaban al tanto de que eran objetos de una tecnología totalmente diferente. Si la opinión pública no conocía esto, era mucho mejor para ambos, porque se podía estudiar este fenómeno, se podía copiar la tecnología, ya sea de los ovnis estrellados en diversas partes del mundo. Recordemos que en Alemania, en lo que fue Hitler también, trataron de analizar, de copiar tecnología extraterrestre de los ovnis estrellados en Alemania. Y en fin, quizás este sería uno de los puntos por qué se trató de ocultar en un comienzo. Hoy, últimamente, en este siglo XXI ya, se están elaborando otras hipótesis para ese sentido. CIA, Archivos Ocultos, hoy en Planeta Fantástico, en la cuarta edición de este año. 3122-63-312263. Te conectas con Planeta Fantástico y participas en el sorteo de revista Revelación al final del programa, y un audio, un cassette que tenemos con la conferencia realizada el 16 de enero pasado, recién pasado, OVNIs en el mundo, con uno de los más prestigiosos investigadores de la ufología mundial, como es el mexicano periodista Jaime Maussan. El proyecto Señal fue uno de los primeros proyectos también que la Fuerza Aérea realizó para investigar secretamente toda esta información. Posteriormente vino el proyecto Grudge, donde también trabajaron importantes militares de la Fuerza Aérea norteamericana. Pero aquí habían dos grandes potencias, es decir, dos grandes organismos, es decir, la naval de los Estados Unidos, como la Fuerza Aérea, que ya eran organismos por separado. No olvidemos que hasta 1947 estuvieron unidos estos dos, especialmente también el Ejército y la Fuerza Aérea, se dividieron, y la naval tenía otro mando por el secretario, un secretario bastante importante, que argumentaba que la evidencia que la Fuerza Aérea estaba investigando la estaba ocultando. Esos fueron los primeros roces, es decir, con estos organismos militares en el propio país, en el propio Estado norteamericano, donde se conjugaba de que algunos personeros estaban esta información manteniéndola en secreto. Posteriormente, como decimos, la naval comenzó a crear este comité de investigación para fenómenos aéreos, al mando de algunos personeros bastante importantes. Espérame, disculpa que te interrumpa, Fernando, pero tengo aquí, nuevamente cito el libro Proyecto Libro Azul, que es la información secreta sobre los ovnis, totalmente revelada. Y después de casi 30 años, los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se abren el descubrimiento sobre los ovnis. Atención, Jiménez. Sí. Atención, Jiménez. Vienen comerciales. Recibiendo de manera perfecta, como siempre, base central, tus deseos son órdenes para nosotros. Mientras ustedes escuchan el interesante mensaje de nuestros auspiciadores, nosotros nos preparamos para el segundo bloque. Ya vienen las noticias del cosmos con la señorita de otro mundo. Volvemos. La señorita de otro mundo, nuestra corresponsal en el cosmos. Ella está en cualquier parte del cosmos y nos informa sobre todo lo que suceda en el cosmos. Es la señorita de otro mundo, nuestra reportera de lujo que tenemos en Planeta Fantástico. El año 1991, Gustavo Cerati, el ex vocalista de los disueltos Soda Stereo, con Daniel Melero, hicieron el disco experimental Colores Santos en Argentina, del que estábamos escuchando recién La Cuerda Planetaria.
Señores, sepan ustedes, estamos conectados en este instante, tenemos un invitado también de lujo. Sepan ustedes que el 3 de octubre de 1997, la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile creó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA, famoso hoy día en el campo de la ufología en Chile. Los objetivos del CEFA son analizar e investigar a fondo los sucesos extraños ocurridos en los cielos de Chile, sobre todo los testimonios que tengan que ver con y que puedan aportar pilotos de la Fuerza Aérea de este país. Integran el CEFA, entre otros, el astrónomo Carlos Ibáñez, el psiquiatra Mario Duzuel, muy conocido en Chile por sus estudios sobre abducciones, el físico Carlos Leiva y el general en retiro Ricardo Bermúdez. Y quien pertenece a este grupo y está con nosotros en este instante, conectado desde Santiago de Chile, es el controlador de tráfico aéreo, señor Gustavo Rodríguez. Efectivamente, don Gustavo Rodríguez ha estado en los aeropuertos de Mataverí, Los Cerrillos, Chacayuta, y por su profesión además ha recorrido diversas partes de nuestro país en el asunto también de lo que es todo lo relacionado con la Fuerza Aérea y con el mundo de los ovnis. En esta oportunidad él está en línea desde Santiago. Le damos las muy buenas noches a don Gustavo Rodríguez. Don Gustavo. Hola, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo me escuchan ustedes? Aquí, a ver, ahí lo estamos escuchando mejor. ¿Aló? Bueno, un cordial saludo para Ahora todos sí. los auditores de Radio Fantástica y estoy a vuestra disposición para lo que quieran consultar. Muchas gracias. Gracias, don Gustavo. ¿Podría comentarnos usted acerca de su trabajo en estos momentos como integrante del CEFA? Bueno, como ustedes muy bien han contado, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos fue creado el 3 de octubre del año 97 y desde esa época hasta este momento, más que nada hemos estado en un proceso de formación, de preparar el comité para trabajar en esta situación de reporte de fenómenos aéreos anómalos, pensando en los procedimientos que debemos utilizar para analizar las informaciones y los reportes que nos lleguen. Habría que sí señalar que este comité fue creado por la autoridad de la Dirección de Aeronáutica con el fin de recopilar, analizar, estudiar y clasificar mayormente reportes que los usuarios del espacio aéreo, es decir, los pilotos de líneas aéreas comerciales, los pilotos civiles, los pilotos militares y el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que labora en todos los aeropuertos y aeródromos del país, nos hagan llegar reportes relacionados con fenómenos aéreos anómalos. Don Gustavo, ¿por qué precisamente usted se integra a este comité dedicado a la investigación OVNI? Bueno, la verdad es que yo desde muchísimos años, cuando era bastante joven, cuando trabajaba en el aeropuerto de Arica, me interesé por primera vez en este fenómeno aéreo anómalo, específicamente en el fenómeno OVNI, a raíz de reportes que empezamos a recibir de aeronaves comerciales que volaban en nuestro espacio aéreo en la zona norte. Desde esa época, estamos hablando del comienzo de la década del 70, me interesé personalmente en recopilar información de todos mis colegas a lo largo del país. Y cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil decidió crear este comité, se acordaron de que había una persona en esa época rayada por cosas extrañas, fenómenos muy extraños, y me invitaron a constituir este comité. Don Gustavo, ese contacto con fenómenos aéreos anómalos está registrado, existen registros anteriores a que se creara el comité de investigación como el CEFA. Bueno, registros son solamente alguna información que yo logré recabar a título personal de algunos reportes que colegas míos me hacían llegar voluntariamente en esa oportunidad, pero el comité CEFA está preocupado solamente de recopilar información a partir de su creación del año 97. Don Gustavo, ¿el CEFA como entidad recibe colaboración del Estado en este caso? ¿Colaboración en qué sentido? O sea, reconocimiento específicamente.
Bueno, hay como ustedes deben saber muy bien, a raíz de una congreso que hubo el año pasado en La Serena, donde un grupo de ufólogos mandó una carta a la Presidencia de la República solicitando la información de, según ellos, supuestos archivos secretos que tenía el gobierno, en este caso la Fuerza Aérea. La Presidencia de la República, a través del Ministerio de Defensa, le contestó a los ufólogos que se había creado un comité, el Comité CFA, con la fecha tanto, que era dirigido y presidido por tal persona, cito, la Escuela Técnica Aeronáutica, y era el único organismo oficial chileno que podía tener información y que estaba llano a compartir esa información. Hace poco en un programa de televisión, don Ricardo Bermúdez afirmaba que conocía la existencia de estos objetos o de estos fenómenos aéreos anómalos. Don Gustavo, personalmente usted reconoce que detrás de este fenómeno OVNI existe la existencia, valga la redundancia, de alguna inteligencia superior que nos está visitando? Bueno, tal como lo dijo el presidente del comité, el general Ricardo Bermúdez, el comité piensa que el fenómeno aéreo anómalo como tal existe. Indudable, no es posible negarlo. Hay una serie de fenómenos bastante extraños que causan en algunas oportunidades conmoción pública. Pero también hay que recordar que gran cantidad y un porcentaje bastante alto de estos fenómenos aeroanómalos, algunos clasificados como OVNI, tienen una explicación absolutamente natural, aunque algunas veces un poco desconocida para el grueso del público. Sin embargo, queda un remanente de alrededor de un 5 a un 4%, tanto acá en Chile como en investigaciones que se han hecho en muchos países, que ameritan una investigación más acabada. Hay algunos casos que realmente son bastante inquietantes y que no pueden tener una explicación en la medida de los elementos de juicio que tenemos en la mano, a la vista, o de las investigaciones que pues, se puedan realizar más adelante. Pero como lo hemos manifestado en muchas oportunidades, el fenómeno aéreo anómalo y en inserto en él el fenómeno OVNI realmente existe. ¿Existe algún caso señero, digamos, para el CFA que los tenga más intrigados o trabajando, todavía no tienen respuestas al respecto? Bueno, el porcentaje pequeño que nosotros aún estamos preocupados, podría yo contarles sobre 3 casos que han sido dados a la publicidad y que apareció en la televisión. De un caso que nosotros llamamos el caso Maipú o Pajaritos, donde un grupo familiar observó la tarde del mes de diciembre una serie de 9 objetos bastante extraños, aparentemente en forma de persona. Nosotros al comienzo lo catalogamos como los paracaidistas sin paracaídas, porque parecían ser paracaidistas, pero en ninguna parte se les veía el paracaídas, y que avanzaban muy lentamente de sur a norte. Luego un par de estos objetos o formas muy extrañas se desprenden un poquito de esta formación para luego unirse a ellos y perderse lentamente hacia el noroeste del observador. Y posteriormente, en una entrevista que tuvimos con otra persona, que en la carretera recientemente inaugurada, la Ruta del Sol, él pudo apreciar que estas figuras iban desplazándose lentamente hacia el noroeste y perdiéndose en la nubosidad. Los reportes meteorológicos de esa época y esa hora habían 6/8 de altos cúmulos. Por consiguiente pudimos determinar, confiando en el testimonio del segundo testigo, desconocido para los primeros testigos, que estas figuras se perdieron de la vista más o menos a 4.000 metros, lo que indica que debían tener un tamaño más o menos considerable para poder ser visto a ojo desnudo tan nítidamente. Ese caso está siendo analizado computacionalmente con todos los elementos que tiene la Universidad de Santiago de Chile, la Facultad Tecnológica, convenio realizado con la Dirección de la Aeronáutica y Escuela Técnica Aeronáutica, Comité CFA, para que nos analicen exhaustivamente casos en que nosotros no podemos llegar a alguna conclusión. Es uno de los casos. El otro es un caso de un joven de Angol, Pablo Marillán, muy colaborador de nuestro. Nos envió varios videos, entre ellos un video diurno, donde se observa un objeto sorprendente
velocidad del cielo sin movimiento, de forma fusiforme, color plateado y con una franja oscura en el medio, y que desaparece, digamos, intempestivamente ante las cámaras sin realizar ningún otro tipo de viraje ni nada por el estilo, simplemente desaparece ante la filmadora. Caso que también está analizando la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, y el otro caso nosotros lo hemos llamado el caso de la Florida, donde también aparece un objeto aparentemente sólido, filmado de día, por Marcos, no me acuerdo el apellido en este momento, pero también fue dado la publicidad por la televisión con nombre y apellido, por eso que yo los doy, aunque el comité mantiene reserva estricta de la identidad de nuestros testigos, a no ser que ellos quieran salir a la publicidad, como los que ya he nombrado, y el caso también está siendo examinado por la Universidad de Santiago, después de nosotros haber practicado algunos filtros computacionales que nos llevaron a entregárselos para obtener mayores conclusiones. Correcto. Don Gustavo, en la parte técnica de la investigación, nos gustaría saber si el comité del CEFA investiga si estos objetos tienen alguna presentación en radar en algunos casos. En estos tres casos que ya he nombrado, no, desgraciadamente no fue posible obtener la información de la dependencia de tránsito aéreo en cuanto a presentación en el radar. Pero ahí, si me permite extenderme un segundo sobre esta explicación, resulta que en el tránsito aéreo, para el control de tránsito aéreo, aquí en Chile y en todas partes del mundo se utiliza una clase de radar, por así decirlo, que es el radar secundario. ¿Ya? Esto significa que el avión lleva a bordo un equipo que emite una señal hacia tierra. Esta señal hacia tierra es captada por un sistema de radar, digamos, que tenemos nosotros localizado en nuestras dependencias de control, y hasta esta interrogación de parte del avión con respecto al equipo de tierra, esa interrogación queda representada, por así decirlo muy burdamente, en unos blancos en la pantalla radar. Correcto. En este caso nosotros hablamos que el avión es el coopera para ser detectado. Existe otro que es el radar primario, donde el avión no coopera, sino que la señal electromagnética que viaja a la velocidad de la luz sale de una antena de tierra, pega en un blanco cualquier sea, se devuelve y aparece este blanco representado en la pantalla. Ahora, cuando ese objeto está detenido, está fijo, el equipo que utiliza el tránsito aéreo no lo detecta, porque el equipo de radar, cuando funciona correlacionado al radar secundario y el primario, le interesa a los objetos móviles, es decir, los aviones. Ya. Porque si representara todos los objetos que están inmóviles, se reflejaría, por ejemplo, una gran masa nubosa o cerros prominentes o cualquier otro obstáculo natural que refleje la onda electromagnética. En consecuencia, es muy difícil que un controlador radar, de repente, con el radar primario, y solamente tiene que usar el radar primario para poder detectar un objeto no identificado, porque es un objeto no cooperador, es difícil que lo detecte, a no ser que en un determinado momento alguien le diga: mira, enciende el radar primario, apaga, por así decirlo, el secundario y trabaja solo con el primario y vigila este sector de la pantalla de acuerdo a unas coordenadas que le pueden dar, y entonces él acciona el MTI, se llama, que es una sigla en inglés, y puede detectar los blancos que están fijos. Si no, no los detecta. No sé si me confundí mucho en la explicación. No, Estamos ok. bastante básica para la gente y para nosotros. Don Gustavo, yo creo que ustedes estarán coordinados a lo largo de todo Chile con las otras redes de aeronáutica civil, y toda esta información que se pueda recopilar y analizar por parte del CEFA aquí en Chile, ¿cómo llegará al público? ¿Se piensa elaborar en algún momento determinado alguna especie de boletín informativo para que sea entregada esta información fácilmente al público? Bueno, para el público nuestro, para los radioescuchas, decimos nosotros que nos interesan preferentemente los reportes que nos haga la gente del espacio aéreo, los pilotos y personal nuestro. Pero no estamos cerrados tampoco a información que el público quiera remitirnos,
ante la visión o el avistamiento de algo que a ellos les parezca absolutamente anómalo. Para ello, todos nuestros aeródromos y aeropuertos del país tienen instrucciones precisas del comité, hay formularios adecuados para ello. Son reservados. Entonces, si hay algún particular que quiera reportar un objeto, un avistamiento que para ellos resulte absolutamente anómalo, puede llamar a cualquier aeropuerto del país, pedir hablar con el personal que está de turno ahí. Perfecto. Ellos tienen a la mano este folleto. Esta persona llama por teléfono, el personal que está de turno le pide una serie de datos básicos, que haga una descripción más o menos somera de lo que vio, la hora, algunos tipos de información básica, la identificación de la persona, el número telefónico para poder detectarlo, y el compromiso ella deberá decir entonces si quiere que su nombre sea o no dado a la publicidad, pero sin embargo a nosotros nos interesan algunos datos personales y de teléfono para eventualmente después ubicarlo. Ese formulario llega a nuestra oficina, nosotros hacemos una revisión, manejamos algunos casos, vemos si tenemos antecedentes, si esta observación ha sido vista en otro lugar, a la misma hora, etcétera, y luego si los antecedentes entregados por el observador ameritan mayores antecedentes, nosotros nos ponemos en contacto con el testigo, acordamos una reunión y luego lo hacemos llenar un formulario un poco más completo con la asistencia de algún investigador y asesores nuestros, como usted muy bien decía, el psiquiatra Mario Luzuel, que está encargado en este caso de elaborar un perfil psicológico del testigo para tener todos los antecedentes necesarios y seguir así la investigación si los hechos los van indicando de esa forma. Don Gustavo, le agradecemos. Bueno, quisiéramos conversar con usted toda la noche, el tema está muy interesante, pero el tiempo está en contra de nosotros. Así que le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya tenido la amabilidad de contactarse con nosotros. Este primer contacto, sí. Gente como usted le da más credibilidad todavía a nuestro programa. Gracias por conectarse con Curicó. Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad, ¿no es cierto?, a Juan Pablo Jiménez, a Fernando y Alfredo Nilo, la oportunidad de poder conversar con los auditores de Curicó y con esta radio fantástica, y decirles estoy a vuestra disposición. Gracias. Nosotros vamos a tener mucho interés de poder conversar con los medios de difusión y poder explicarle al público esta situación tan extraña que de repente... Este es Planeta Fantástico, eran los archivos OVNI, que es una suerte de enciclopedia OVNI que tenemos en nuestro programa. Hoy estamos presentando CIA Archivos Ocultos, y esta es la hora como de los recaditos. Los voy a decir rápido porque si no después los niños se rían de mí. Próxima semana vamos a hablar de profecías, fundamentalmente de perdón, lo que dijo algún día Nostradamus, Edgar Cayce y muchos gente que está hoy día hablando de predicciones sobre el futuro próximo, incluso de este año. Fátima también estará presente. Fátima, claro. Mañana es Nuestra Señora de Fátima. Ajá. Bien. Algunos secretos, algunos documentos que certificarían que algo extraño va a suceder bastante pronto. Profecías entonces el próximo miércoles. Escuchaban al principio de este segmento Dubitatio, que pertenece a la banda sonora de la serie Los Archivos Secretos X, la banda original, la sonora, la incidental, solo instrumental, del músico norteamericano Mark Snow. Este programa va a ser retransmitido, está siendo retransmitido en Romeral, en la radio educativa FM, que hace pocos días que comenzó a lanzar sus ondas al aire. Así que nosotros queremos enviarles un cariñosísimo saludo a la gente de Romeral y felicitar a estos muchachos que están trabajando en este proyecto de radio educativa, valga la redundancia. Un saludo para ellos. En Romeral. Yo quería agradecerle no le habíamos agradecido a don Tito Araya, don Héctor Araya Brito, quien hace las voces de presentación de este programa, tanto al principio como al final, y hace el personaje de la base central. Don Tito Araya, periodista de la prensa y corresponsal de Radio Cooperativa de Santiago. Un saludo también a Raúl Alcázar, que siempre, el tío Raúl, siempre conecta con nosotros. Un saludo grandioso para él. Que sí, se mejore pronto, y que siempre nos ha apoyado. Tenemos la revista Conozca Más en su último número,
habla de ovnis en Chile, la voz de los testigos. Y en librería Mataquito ustedes pueden encontrar el libro OVNIS, la respuesta está allá arriba, que es fresquísimo, con información fresquísima, de Juan Guillermo Prado, investigador chileno que fue asesorado por ESIO, el Equipo Superior de Investigaciones OVNilógicas, para la elaboración de este interesantísimo documento que ustedes encuentran en librería Mataquito en Curicó. Un saludo personal, lo último que digo para que no me reten, a Roberto Lozano, un amigo del alma, que en este instante está fumando un cigarrillo Life, el cigarrillo de los universitarios, escuchando el programa. 312263. Te contactas con estos locos que están hablando en Planeta Fantástico, Radio Fantástica, haces tu pregunta sobre el tema, la CIA, y participas en el sorteo de revista Revelación al final del programa, y también de un cassette con la conferencia OVNIS en el Mundo, realizada el 16 de enero de este año por Jaime Maussan en Santiago de Chile. Bueno, hablábamos hace un buen rato. ¿Qué querías decir? Otro. Sí, bueno, nuevamente un saludo para el tío Raúl, o Raúl Alcázar, que a nosotros especialmente nos conoce desde pequeños, así que le deseamos una muy pronta mejoría. También para Gender y Sepúlveda, decirle que ya las consultas que nos hizo a través de su carta que hizo llegar a nuestro programa están listas, así que las puede pasar a buscar al trabajo, a mi trabajo, especialmente allá en la tierra. Cuando bajas a la tierra. Sí, y un saludo también para don Gabriel Moreno, que está ahí en la imprenta trabajando a esta hora de la noche ya, y que nos está sintonizando. Bueno, estábamos en el libro azul. Hace un buen rato atrás habíamos citado algo del proyecto Señal o proyecto SIGN, que fue uno de los primeros proyectos de los Estados Unidos que se realizó por la Fuerza Aérea Norteamericana para recopilar, analizar toda esta información de ovnis. Algo similar a lo que hace el CEFA en estos momentos, ¿eh? Imagínense, han pasado décadas desde el año 49 en el que se realizó este primer proyecto SIGN o proyecto Señal. Sí, 50 años. Imagínate. Hoy lo está haciendo aquí en Chile el CEFA. Habría sido ideal, tal como nos comentaba don Gustavo Rodríguez, fuera de en off, ¿verdad? Fuera de cámaras, podemos decir, algunos aspectos también importantísimos de lo que es su trabajo como secretario ejecutivo del CEFA, dentro de otras cosas. Lo importante de esto, Alfredo, también para que nuestros amigos lo sepan, es que en ese tiempo había mucho temor a esta tecnología superior que se hacía presente en nuestros cielos, y yo creo que ese temor se ha ido difuminando, disipando con el tiempo. Actualmente yo creo que todos los países están al tanto de esta presencia extraterrestre sobre diferentes cielos. Algunos gobiernos aceptan esta realidad, pero en aquel entonces organismos como la Fuerza Aérea, que tenía también otro organismo que era el ATIC, la Central de Inteligencia Técnica del Aire, donde se almacenaba toda esta información, se negaba a suministrar todos estos datos al público. Incluso, como te decía en el segmento anterior, déjame leer, Fernando. Sí, pero déjame completar la idea, porque yo mencioné que la Armada, la Naval, estaban trabajando ellos por difundir, porque era necesario que el público conociera este secreto, entre comillas, y ellos, a través de la Oficina de Investigación Naval, tenían un departamento de interpretación fotográfica donde analizaban también todas las películas, incluso la película de Utah, que la Fuerza Aérea dijo que eran pájaros. Eso fue en los 50. En la década de los 50. Y ahí se produjo una suerte de rivalidad entre la USAF y los científicos. Y la Naval también. Habían científicos ahí, por ejemplo, Joseph Allen Hynek, famoso astrofísico, consultor científico de la Fuerza Aérea Norteamericana, no estuvo de acuerdo con este error que se estaba haciendo al analizar estas filmaciones que llegaban por primera vez a la Fuerza Aérea Norteamericana y que se estaban ocultando bajo el tapete como una respuesta clara a un objeto no determinado con características terrestres. En febrero del año 49 el proyecto Señal completó sus evaluaciones de los 243 informes sobre OVNI que habían sido remitidos. Muchos de ellos quedaron disponibles para probar o negar la existencia de estos objetos como aviones reales de configuración desconocida y no convencional. Posterior a esto vino el proyecto Grudge, el proyecto Rencor, que pretendía también a través de 244 informes hacer quizás una conclusión un poco más clara con respecto a este fenómeno. Y luego vino el proyecto Libro Azul, que evidentemente todos conocemos la historia. Eso fue un proyecto que también trató de hacer recopilar informes, analizar informes y al final desprestigiar incluso a los testigos
que habían sido fuentes confiables de un avistamiento real, serio y rotundo. Retomando un poco lo que tiene que ver con la CIA y su interés por esconder información, quisiera preguntarles, hay una hipótesis que se baraja respecto de una seguidilla de muertes de científicos que se estaban dedicando pública y seriamente a la investigación de ufología, y que muchos se aventuran a relacionarnos con la CIA y hasta el FBI. ¿Qué opinan ustedes y qué conocimiento tienen del tema? Mucho que ver. Son muertes poco claras. Sí, por ejemplo, en todo el asunto del fenómeno OVNI, una vez que la información salía más allá de las líneas de lo que es la Fuerza Aérea y ya se hacía público, había que de todas maneras silenciar ya sea al testigo o a las personas. Por ejemplo, el proyecto Señal fue echado a pique, podemos decir vulgarmente, nada menos que por el general Hoyt Vandenberg. Este general de la Fuerza Aérea desprestigió, se ocupó durante la época de estos incidentes, incluso la época del incidente de Roswell, de hacer acallar el proyecto Señal y los posteriores proyectos. Evidentemente, cuando el testigo no podía ser silenciado automáticamente, ya sea con dinero o a través de leyes, en este caso si es que eran militares, se pretendía silenciarlo. Ajá. Y este silenciamiento ocurría generalmente con un accidente extraño. Se había informes de que se morían de resfrío, incluso de ataques cardíacos sin ninguna explicación, y más o menos en la misma fecha. Exacto. Quien lo cita muy bien en su libro es también tenemos por aquí a Frank Edwards, Los platillos volantes, un libro escrito por allá por la década del 50, 60, traducido al castellano. Habló de esto, de todas aquellas personas que en algún momento habían sido testigos, incluso militares, incluso personal de la Fuerza Aérea, que obviamente ellos, a pesar de que estaban sometidos a algunas leyes de regulación, de revelar información, evidentemente si hablaban o decían justamente, sufrían lamentables accidentes. Y también se imponían severas multas para quienes, personal militar, ya sea muchos pilotos, incluso pilotos de guerra como de algunos F-94 que habían quedado ocultos, si daban parte de esta información, se les establecían estas multas, y estas están planteadas también en el famoso libro azul. Por ejemplo, estas leyes, el reglamento de la Fuerza Aérea 200, Janap 200, un reglamento interno de la Fuerza Aérea. Mira, te leo parte de lo que dice: advertencia, este documento contiene información que afecta a la defensa nacional de los Estados Unidos, tal como viene definido por la Ley del Espionaje, párrafo 18, secciones 793 y 794. Su transmisión o la revelación de su contenido, en cualquier modo, a una persona no autorizada, queda prohibida por la ley. Muchos de los informes de los pilotos militares, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, tenían al pie archivado o esta advertencia por si era o se daba infiltración este documento. Es decir, quedaba prácticamente en secreto, archivado. Recuerda que tú puedes conectarte al 31 con el 31 22 63 a Planeta Fantástico en este capítulo de CIA, los archivos ocultos, y te llevas en sorteo una revista Revelación o un cassette con la conferencia realizada en Chile, OVNIs en el Mundo, el 16 de enero pasado, realizada por el periodista mexicano e investigador ufológico Jaime Maussan. Señores. Sí. Hay un caso importante también. En aquella fecha, en 1966, se firmó un contrato. Este es el famoso de la Universidad de Colorado, en conjunto con la Fuerza Aérea, para, según ellos, realizar un estudio serio y objetivo. El asunto era para que el Congreso, la rama ejecutiva y la comunidad científica tuviesen plena confianza en el estudio que estos científicos, en conjunto con la Fuerza Aérea, iban a realizar. Fernando, disculpa, una de las principales intenciones que tendría la CIA, se supone que es el ocultamiento, bueno, lógicamente el ocultamiento de información. Estarían copiando tecnología de supuestas naves espaciales estrelladas en la Tierra. Correcto. Tenemos también un audio que luego lo vamos a hacer con fines bélicos. Sí, me gusta. Principalmente, especialmente, digamos, ocultar toda esta información
para ellos trabajar a nivel de alto secreto. Pero Fernando, ¿estas son, o cualquiera de los dos, estas son suposiciones sobre la CIA o son casos concretos? ¿Está comprobado que están ocultando Hay mucha información? documentación de que en aquel tiempo ocultaban esta información. Mira, esto se planteó también en lo que es la serie Los Archivos o los Expedientes X. Sí. Te fijas, toda esa paranoia del público en general por todo... Bueno, y tienes razón con el FBI. Exacto. Bueno, los seguidores de los Expedientes X y los no seguidores también, incluso han visto esta paranoia. Existe esta paranoia, es cierta. Los organismos gubernamentales, no solamente de los Estados Unidos, que eso quede muy claro, también en Rusia, en otros países, en Noruega, por ejemplo, en lo que es Gran Bretaña, se ha ocultado información y existen aspectos similares a lo que ocurrido en Norteamérica. Simplemente tomamos Norteamérica porque fue la más señera, la más importante, y se inició en esto ya con la década de los ovnis estrellados en Nuevo México, precisamente en el sector de Roswell, Socorro. Sí. Mira, aquí hay un dato importante. Por ejemplo, el copiar tecnología foránea o tecnología extraterrestre, llamémosle directamente, se ha hecho en diversos países. Gran Bretaña, Noruega fueron los primeros países que colaboraron también junto a los Estados Unidos por ocultar esta información. Hay un caso específico. Tengo aquí una cita de 3 científicos premio Nobel en el año 1956, en los cuales John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley desarrollaron el primer transistor. Y estos científicos, que públicamente ganaron este premio Nobel, ya habían trabajado contratados por los militares, precisamente en el servicio de inteligencia o en el servicio de investigaciones de armas secretas. Por ejemplo, Shockley, el mayor de los 3 científicos, es el responsable del último proyecto relacionado con los servicios de inteligencia de la Marina, donde hubo proyectos tan importantes como el proyecto Filadelfia, por ejemplo, donde falleció misteriosamente el científico Morris Karl Jessup, que aparentemente suicidado. Se suicidó, el certificado de defunción así lo dice, aparece también textual en un libro, muerte por inhalación de monóxido de carbono, y otros científicos más. Entonces, el copiar tecnología extraterrestre, una vez que los discos habían caído estrellados en diversas partes del mundo, pretendía precisamente que todo lo que se pusiera por delante, fueran científicos o fueran personal militar o civil, tenía que ser silenciado de alguna manera. Y la mejor manera de silenciarlos era eliminarlos de lleno. O sea, la persona la eliminamos y ya no se nos escapa, digamos, divulgar el secreto científico de haber capturado tecnología extraterrestre. ¿Fue algo similar a lo que se hizo supuestamente en Alemania, en el régimen nazi? Por supuesto, evidentemente, si en algún momento... Bueno, y se dice que ellos establecieron alguna suerte de contacto y copiaron también tecnología. Exacto, recordemos que hubo muchos científicos posteriormente que emigraron a Norteamérica y también abrieron sus puertas para seguir estudiando esta misma tecnología foránea o tecnología extraterrestre de discos estrellados que también tenían los Estados Unidos ya. El caso Roswell es el caso famoso por haber copiado tecnología foránea. Tenemos posteriormente un audio, ¿te parece si lo escuchamos ahora? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Vamos a escuchar un audio donde uno de estos científicos fallecidos el año pasado y que está también en este cassette, ¿sí? Exactamente, que está en este cassette que se van a llevar de regalo nuestros queridos amigos con la conferencia de Jaime Maussan el 16 de enero, donde el científico Philip Corso, que trabajó para los Estados Unidos, para el servicio de inteligencia, para investigaciones de la Marina, revela públicamente que esta tecnología foránea fue copiada de una tecnología extraterrestre. Vamos a escuchar el testimonio real, traducción eso sí al castellano por Daniel Muñoz, de este señor norteamericano Philip Corso. Mi primera pregunta es, ¿cómo usted se involucró con el evento Roswell y con la tecnología extraterrestre? Yo podría poner mi mano encima sobre la que es la tecnología que pudimos adquirir en el caso de Roswell. Yo venía desde Alemania, el general Trudeau ordenó y reorganizó todo lo que es el desarrollo científico del ejército. En ese momento yo formaba parte de una misión secundaria. Cuando yo me uní a él, yo no sabía nada, desde luego, antes de que pude llegar al conocimiento de lo que él estaba haciendo, pero mi primer paso dentro de esta investigación
es ver cosas que yo no podía entender. Estuve muchos años en la Casa Blanca y no estaba acostumbrado, pero General Trudel me hizo su asistente especial. Tuve la oportunidad de entrar en la investigación de tecnología extranjera. La tecnología extranjera, como todos hablaban, era tecnología de otros países, pero no solamente esto, sino también tecnología de otros mundos. También esto era foráneo, extranjero. Supimos de algunos inventos que salían a raíz de la tecnología foránea, como por ejemplo las fibras de super alta tensión, la fibra óptica, algunos láseres. Nosotros no sabíamos profundamente cuál era la implicación de lo que íbamos descubriendo, los grandes circuitos que se podían hacer, pero sin embargo, nuestro primer elemento de aprendizaje en esto... Philip Corso, testimonio real, a través de la imagen y del audio, precisamente nosotros que tuvimos la opción y la ocasión de capturar este audio de la conferencia de Jaime Maussan el 16 de enero, lo estamos regalando ahora a nuestros auditores para que conozcan en detalle lo que dice ahí este señor militar, Phil Corso, que lamentablemente falleció precisamente pocos días después de esta entrevista. A lo mejor también le ocurrió lo mismo de lo que estamos hablando. El estigma. Bueno, todo esto lo que estamos comentando con nuestros amigos auditores se puede encontrar quizás en algunos trabajos que han salido a la luz pública y que son libros que lamentablemente con el transcurso del tiempo quizás se han perdido de las librerías. Atención, Jiménez. No han podido resolver el misterio de los ovnis vistos sobre Europa en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial por los equipos norteamericanos de combate nocturno, quienes los apodaron combatientes bobos. Las apariciones que vimos fueron allá por el año de 1944 y por noviembre y diciembre veríamos unas bolas de luz que volaban cerca de las alas de nuestro avión. La que yo vi era como una luz blanca, mientras que los otros reportaban luces rojas y algunos verían luces verdes. Y algunos reportaron que perseguirían algunas, siendo que nunca las pudieron capturar. Girábamos hacia ella y giraba con nosotros. Y si girábamos al contrario, aún giraba con nosotros. Y le apunté con mis armas tratando de darle, pero nunca pude. Nosotros volamos el mosquito británico, que era capaz de volar a 450 nudos, y aceleramos varias veces y tratamos de acercarnos a él y nunca pudimos acercarnos para nada. Yo creo que la duda queda abierta de si fue imaginación, alucinación o realmente extraterrestre, o un objeto de control terrestre alemán, pero no he visto nada en 50 años que cambie mi percepción de lo que fueron más que objetos voladores no identificados. Era, o es, Aparato Raro, uno de los mejores exponentes del rock latino chileno en el año 86-87. Ese disco fue grabado en el año 86, justamente fue el segundo disco de Aparato Raro, el grupo tecno chileno, y el tema se llama Loreto, que abría este segmento. Estamos hablando de CIA, los archivos ocultos. La próxima semana recuerda que vamos a hablar de profecías, así que nos vamos a salir un poquitito del tema de los ovnis, pero también existe relación. Anterior al audio que tú mencionaste del tema musical, había un audio de los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que habían observado extrañas esferas de luz durante la Segunda Guerra Mundial. Yo le iba a recomendar a nuestros amigos, cuando nos interrumpió la base central, claro, con los comerciales, Los desconocidos del espacio. Es un libro, un trabajo muy interesante del mayor de la Marina norteamericana, Donald E. Kehoe, quien fue por 13 años director del Comité Aéreo de Fenómenos Espaciales, el NICAP. Y otro trabajo más interesante que también lo pueden consultar si está en algunas librerías en la séptima región, es La información secreta sobre ovnis finalmente revelada, Proyecto Libro Azul, un documento fundamental con 32 páginas de fotos oficiales. Yo tengo otro bestseller, por si ustedes lo encuentran, es el bestseller de Sidney Sheldon, llamado La conspiración del juicio final, que trata una intriga de ovnis, militares y espías, sobre ovnis, militares y espías, y se reflejan en este documento, que es un documento para nosotros,
23 importantísimos especialistas de la compañía misilística Marconi habrían fallecido por muerte misteriosa o suicidios. 4 sufrieron accidentes fatales, 16 de ellos y por lo menos el 70% se suicidaron. Según Sheldon dice, yo creo firmemente que es demasiada coincidencia. Aparece también la lista de varios científicos relacionados con los ovnis que han muerto misteriosamente. Por ejemplo, aquí, según lo recopilado por Sidney Sheldon, existirían más de 200 científicos que han fallecido suicidados. Misteriosamente, por suicidio. Se han suicidado. Claro, bueno, lo importante de todo esto es que muchos de los prisioneros que se separaron de la Fuerza Aérea, así como de otros organismos gubernamentales, especialmente que estaban también estudiando este tema de la ufología o de los ovnis, era su primordial fin de que este conocimiento sobre la presencia ovni en diferentes lugares del mundo se diese a conocer, porque representaban un peligro para la seguridad nacional, no solamente desde el ámbito de ser una potencia extranjera, extraterrestre, que pudieran venir con fines bélicos, lo que hasta el 1969, cuando el Libro Azul terminó su trabajo de investigación, dedujo en la conclusión final de que no representaban ninguna amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos estos llamados ovnis. Y lo otro, también era muy probable que si esta información no se entregaba en forma pública, se pudiese confundir la presencia de estos aparatos con armas de otra potencia, confundirlos con un ataque enemigo, y pudiese tal vez comenzarse una tercera guerra mundial o una guerra de tipo accidental, porque los personeros generalmente, o los operadores de radares, no sabían a qué atenerse frente a lo que estaban viendo. Así que era conveniente que todos estos operadores de radar supieran distinguir entre un objeto volador no identificado o una nave extraterrestre con un misil enviado por otra potencia. En base a todo esto también debemos recordar, así como lo comentas tú, saliéndonos un poco del tema, que en este momento los vigilantes del fuego de los Estados Unidos, o los bomberos, tienen un documento relacionado precisamente con detalles precisos en qué hacer si se presenta un avistamiento ovni masivo. De eso lo podemos estar comentando también más adelante, la guía para el control de desastres de los bomberos americanos. O vigilantes del fuego. Bueno, niños Nilo, llegó la hora de responder a las preguntas de la gente que ha llamado. Bueno, algunos han hecho preguntas, otros han preferido dar solamente su nombre. Rodrigo Alcaíno dice que, o establece, ¿cuál es la relación entre la CIA y los hombres de negro? Puede existir una relación bastante intrínseca, bastante directa, porque recordemos que si bien la CIA tomó o adoptó un papel de eliminar a aquellas personas de cualquier forma, el término eliminar, de cualquier forma la versión del testigo o al testigo mismo, existían algunos personajes que eran los encargados de ejecutar estas acciones gubernamentales, por así decirlo, o precisamente de directrices oscuras. Y eran estos señores los llamados hombres de negro, personajes extraños que muchas veces eran identificados como de una voz o un timbre metálico. Algunos decían que eran robots, otros decían que eran extraterrestres, pero la definición más precisa sería que son personas terrestres, ¿verdad?, encargadas de una misión bastante oscura, como era eliminar a los testigos o hacerles cambiar la versión sobre lo que habían visto, relacionándola evidentemente con el fenómeno ovni. Eduardo Manríquez, el chupacabras ¿sería un extraterrestre o una criatura terrestre no conocida? Sí, el chupacabras es una terminología que nació en México hace unos 5 años atrás para referirse a un extraño espécimen que atacaba a las ovejas, el ganado, en diferentes lugares del mundo. En México se masificaron estas mutilaciones o muertes de cabras, de ahí nació ese término. Lo importante es que esta investigación se han realizado en diferentes países del mundo.
el chupacabra no es patronímico de los Estados Unidos o de México. También en Chile se han presentado estos casos. Vamos a analizarlos más adelante en un programa especial sobre este extraño tema. Se deduce que puede ser una criatura de origen extraterrestre, como también que sea una especie en experimentación que se escapó al control de los científicos terrestres. Esas son algunas de las dos hipótesis más mencionadas en este último tiempo. Bueno, el chupacabra, recordemos que ha sido visto por numerosos testigos a lo largo de todo México, precisamente en el sur de México, en lo que es el estado de Colorado, Utah, Nuevo México y Texas. Han ocurrido muchas mutilaciones de animales, muchas succiones de sangre, ya sea a ganado o caprino o caballar en ese sentido. Y también por el lado de América ha comenzado también a ocurrir algunos de estos, América del Sur me refiero, casos importantísimos, como es el caso de Bariñán, en Brasil, en el que habría sido supuestamente fotografiado una entidad extraterrestre que algunos decían que era la fotografía del llamado chupacabras, que habría atacado también en México, Costa Rica y numerosos países de Centroamérica. En el año 96, por ejemplo, en Rancagua y en la séptima región, incluso en el sector costero de nuestra región, se dieron casos bastante relacionados, digamos, con este tipo de fenómeno. En Upeo se reportaron también gallinas y ovejas. Eso lo vamos a tocar en un programa especial. Hay bastantes datos sobre eso, amigo. ¿Qué es el Área 51? Dice Jean-Pierre Valenzuela. Es un lugar secreto, fue secreto, digamos, hasta hace algunos años atrás, que se encontraba en Nevada, en el desierto de Nevada. Fue creado en la década de los 50 aproximadamente, una construcción subterránea con numerosos niveles, en donde se trabajaba sobre las naves siniestradas y especialmente sobre la captura de algunos alienígenas o seres extraterrestres, especialmente de estos llamados seres grises. ¿Existe un video sobre...? Sí, hay muchos videos. Recordemos que ha sido recopilada mucha información, hay mucho que hablar con respecto a lo que es el Área 51. Es una gran base, no es un sector solamente, hay grandes túneles subterráneos que conectan diversas partes, incluso con Álamo Gordo, Nuevo México, sectores de donde se desarrollaron pruebas atómicas en la década del 45 al 47, y en fin, existe todo un gran arsenal allí, misilístico, armamentista y tecnológico principalmente, donde se estaría manufacturando, y ya se ha manufacturado evidentemente toda esa tecnología foránea o extraterrestre, si usted lo prefiere, que fue copiada desde la década del 45 en adelante. Y esto lo sabemos gracias a muchos científicos que han salido y se han salido también de este misterioso secreto y han contado lo que vieron, han salido vivos, exacto, y lo que es sobre también lo que les tocó trabajar en aquella oportunidad cuando trabajaron en el Área 51. Es el caso famoso de Bob Lazar o Robert Lazar, un científico que también trabajó en numerosos proyectos secretos en el Área 51. ¿Qué es un Foo Fighter? Pregunta Vicente Díaz. Es un término que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Foo viene del francés fuego y fighter del inglés combatiente. Combatientes fantasmas, combatientes de fuego, bolas de fuego también se les denominó. A los reportes, a los misteriosos objetos que veían los pilotos, tanto alemanes como norteamericanos y los aliados, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Eran objetos esféricos de aproximadamente 1 metro hasta unos 30 centímetros de diámetro, que generalmente se ponían en plenos combates aéreos muy cerca de los aviones, los seguían, hacían extrañas maniobras. Como escuchamos en el audio, muchos pilotos les disparaban, trataban de cazarlos, pero no podían. Tenían una inteligencia y un movimiento totalmente ajeno a lo que se conocía en y aparentemente inteligente. Es clásica, exacto como tú dices, es clásica la filmación del vuelo inaugural del Concorde francés, en la cual uno de estos Foo Fighters desciende, pasa por un ala bajo el Concorde posteriormente, luego vuelve a subir y se pierde en el espacio. Esta filmación fue captada desde un avión que volaba filmando el vuelo inaugural de este Concorde, de este avión francés. En pleno día. A plena luz diurna. Es un avistamiento importantísimo porque demuestra que hay una tecnología diferente que está presente a través ya sea de los ovnis, que son naves más grandes, o de las naves más grandes,
y de estos objetos pequeños o Foo Fighters que pueden incluso ingresar a una habitación o a un lugar donde no puede llegar una nave de mayor tamaño. Podríamos decir también que son naves de monitoreo extraterrestre o naves de exploración.